Vamos a comenzar en el día de hoy en el libro de Marcos, capítulo 7, del versículo 24 al versículo 37. Hoy es lunes 27 de mayo y vamos a comenzar el libro, a estudiar el libro de Marcos, capítulo 26, capítulo 7, del versículo 24 al 37. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a ver, ¿no? Que Jesucristo siempre nos asombra en todas las cosas que Él hace. En todas las cosas que Él hace, Él nos asombra. Bueno, vamos a imaginarnos que un cachorro callejero, un perro callejero, ¿no? Desambulado por las calles, sucio, hambriento, y una familia de buen corazón lo recoja, lo bañe, lo alimente, y de la misma manera, de esa misma manera, Jesús nos recoge a todos nosotros, en su familia, por indignos que nosotros nos sintamos. Vamos a pensar, ¿no? En una persona que ha cometido errores tras errores y siente que no merece nada bueno en su vida. Entonces interviene un amigo generoso que le ofrece amor y apoyo sin juzgar, sin haber pensado en los antepasados de las cosas malas. Así mismo, ¿quién es? Jesús. Jesús se acerca a cada uno de nosotros, sin importar nuestros fracasos y nuestros pasados. Jesús nos ofrece perdón y gracia. Por muy indignos que nos sintamos, Jesús nos invita a cada uno de nosotros, a su familia, sin importar cuán indignos pensamos que somos. Vamos aquí al texto que está en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 24 al 37. Dice así: levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofénicia de nacimiento, y le rogaba de echar al demonio fuera de su hija. Jesús le decía: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Jesús les dijo: por esta respuesta, vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Volviendo Jesús a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Calopios. Y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo y le rogaron que se pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva. Levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Efata, esto es, ábrete. Al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Jesús le ordenó que a nadie se lo dijeran, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Estaban asombrados y en gran manera y decían: todo lo ha hecho bien, aún los sordos hace oír y a los mudos hablar. Bueno,
Aquí la parte principal, lo que podemos decir, lo principal aquí de este tema es que nadie es tan digno que no pueda recibir la bendición de Cristo. Todos pueden recibir la bendición de Cristo, todos podemos. Bueno, Jesús, aquí vamos a ver en esta sesión que vamos a estudiar, ¿no? Del 24 al 37 podemos ver esto, mira. Esto lo vamos a dividir en cuántas sesiones, en 2 sesiones la vamos a dividir. Vamos a dividir este libro, esta que vamos a estudiar hoy en 2 sesiones. La primera sesión es Jesús es Salvador que no puede ocultarse. Esto lo vamos a ver de versículo 24 al 30. Jesús se preocupa por las naciones y nosotros también debemos cuidar. Entonces, el versículo 24, ¿qué es lo que vamos a ver? En el versículo 24, Jesús se preocupa por los judíos y nosotros también deberíamos preocuparnos. Del 25 al 27, Jesús se preocupa por el individuo y nosotros también debemos cuidarlo. ¿Ok? Del 28 al 30, esta es la segunda parte, que es del 28. Entonces aquí, en la segunda parte, Jesús es el Salvador que hace bien todas las cosas. Eso lo vamos a ver del 31 al 37. A Jesús escucha nuestros gritos de ayuda. Jesús merece nuestra alabanza porque todo lo que hace, por todo lo que hace, Él merece nuestras alabanzas. Jesucristo es el misionero más grande que jamás ha existido. Recorrió la mayor distancia desde el cielo hasta la tierra para traer las buenas nuevas de salvación. También hizo el mayor sacrificio, dando su vida en lugar de los pecadores para que pudiéramos reconciliarnos con Dios. Sin embargo, a pesar de no tener aviones, trenes o automóviles, en sus breves 3 años de ministerio terrenal, hizo muchos viajes largos al extranjero. ¿Para qué? Para darnos una idea del cristianismo y de la gran comisión. Demostrando más allá de toda duda que el reino de Dios no conoce diferencias étnicas, raciales, barreras nacionales o género. ¿Qué quiere decir? De que Jesús se extendió mucho más para allá, fue a diferentes países, entonces no tenía barreras nacionales y tampoco le importaba el género, no hacía comparación en el género. De hecho, todos los que acuden a él encontrar la salvación de aquel que no podía pasar desaparecido. Fíjate, aquí en el versículo 24 no podemos ver de que esa persona, él no podía pasar desapercibido de esa persona, aquel que hace todo bien. Entonces Jesús es el que lo hace todo bien, que lo vemos en el versículo 37, como lo dice, aquel que hace todo bien. Marco pone a un lado del otro 2 milagros de curación que tiene un lugar, en un territorio, ¿qué cosa es? Un territorio extranjero, un territorio pagano, un territorio de gentiles. Uno es la curación de una niña poseída por un demonio, eso lo vamos a ver en versículo 24, eso lo mismo en versículo 24 al 30, y el otro es la curación de un hombre sordo con un impedimento de habla, que no hablaba bien. Ambos demuestran que el reino de Dios ha llegado y que Jesús él es el hombre de Dios para todos los pueblos. Contrariamente a los fanáticos religiosos y raciales, nadie es tan impuro que no pueda recibir la bendición y el toque de Jesucristo, el Dios que asombra. Jesucristo, todas las personas que quieran arrimarse a Jesucristo, todas las personas que le pidan perdón a Jesucristo, Jesucristo lo va a perdonar. Y si ustedes saben bien y ustedes conocen a Pablo, que se llamaba Saúl,
Pablo, ¿quién era Pablo? Pablo perseguía la iglesia. Pablo perseguía la iglesia. Pablo mandaba matar a los cristianos. Y Jesucristo lo perdonó. Jesucristo lo perdonó. Sí que fíjese hasta donde llega el amor de Jesucristo. Donde llega el amor de Dios, nuestro Padre Celestial. Jesús es el Salvador que no puede ocultarse. Él no se puede ocultar. Él no se puede. Vamos aquí a leer del versículo 24 al 30. Mira, levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro. Entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenecia de nacimiento, y le rogaba que echara el demonio fuera de su hija. Jesús le decía: deja que primero los hijos se sacíen, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen la migaja de los hijos. Jesús le dijo: por esta respuesta, vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Bueno, aquí nuestro Señor sabía que su padre había trazado su vida de principio a fin. Implicaría días de felicidad, así como tiempos de prueba y oposición, presión y desilusión. Jesús acababa de entablar una acalorada discusión con los fariseos, que eso lo vimos aquí en el versículo 1 de este mismo capítulo, del capítulo 7, del versículo 1 hasta el versículo 23. Pero ahora las cosas están preparando en un enfrentamiento inevitable que resultará ¿qué? Su crucificación. Sin embargo, aún no es el momento señalado para la crucificación. Entonces Jesús de Galilea, para alejarse de sus enemigos, pasar algún tiempo enseñando con sus discípulos y descansar un poco. Sin embargo, a él se niega lo último y en el proceso nos enseña verdades espirituales sobre el corazón de Dios. Bueno, aquí lo que podemos ver es en el versículo 24, Jesús se preocupa más por las naciones y nosotros también deberíamos preocuparnos. Mira, levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Jesús se dirige al norte, al distrito de Venecia, que hoy es, el día de hoy es el Líbano, a la ciudad portuaria de Tiro. Fue allí principalmente para descansar, pero no pudo pasar desapercibido, Esto no es sorprendente, especialmente porque una delegación de Tiro y Sidón había bajado antes para verlo. Ya había personas que habían bajado a verlo, eso lo pudimos ver en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 8. Además, la brillante gloria del Hijo de Dios no puede ocultarse. Por donde quiera que él va, todo el mundo lo va a ver porque él hace muchas cosas y él no se puede. Siempre brilla en todos los lugares, brilla y se ve, y la presencia la gente la puede palpar y donde quiera que él está, siempre va a haber paz y gozo. Que Jesús decidiera escaparse a la región de Tiro y Sidón es un misionológicamente significativo. De que Jesús fuera allá, eso fue una cosa significativa. Lo mejor que podemos decir es que esta es la única vez que Jesús se aventuró más allá de la frontera de Israel. Esta fue la primera vez, ¿me entiendes?, que Jesús se fue más allá de la frontera de Israel. Además, Tiro y Sidón estaban habitadas por gentiles paganos. En esa ciudad vivían gentiles paganos.
y la región tenía una larga historia de oposición a Israel. Este había sido el hogar, ahí había, tú sabes quién había nacido, a quién él vivía ahí, Jezabel. Jezabel, ella vivía ahí. Vamos a lo que dice primera de Reyes, capítulo 16, versículos 21 y 32. Como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbal, rey de los sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Bueno, tanto en el libro de Ezequías, en el capítulo 26, como en el libro de Zacarías, el capítulo 9, ellos profetizaban ¿contra quién? Contra ella. Tiro probablemente representó la expresión más externa del paganismo, tanto real como simbólicamente, que el judío podría esperar y encontrar. Sin embargo, Jesús va allí y bondadosamente expande el alcance de Mesías, más allá de lo que Israel esperaba. Pero desafortunadamente, al igual que Jonás, muchos judíos que de esa época no podían imaginar que Dios extendería su salvación más allá de qué? De las fronteras de Israel. Bueno, desde una perspectiva socio-religiosa, la visita que tuvo Jesús ahí en Tiro conceptó de Mesías en términos de geografía, género y religión, y de manera totalmente sin procedente al judaísmo. Este Salvador no es para una sola nación, Él es para todas las naciones y nosotros también deberíamos serlo. Jesús es para toda la nación y para todas las naciones. Ahora aquí vamos a ver aquí que Jesús, en el versículo 25 al 27, vamos a ver que Jesús se preocupa por los judíos. Jesús se preocupa por los judíos. ¿Ok? Sino que enseguida, mira como dice aquí en el versículo 25, sino que enseguida al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil sirofénica de nacimiento y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Jesús le decía, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los parrillos. Rápidamente se corre la voz. Rápidamente, ¿qué pasó? Se corrió la voz de que Jesús está en la casa, de que Jesús está ahí. Un individuo muy probable aparece pidiendo a su ayuda. Ella, ¿y quién era? Era una mujer. ¿Y la mujer qué cosa era? La mujer era gentil. ¿Y qué era? Era sirofenicia de nacimiento. Mira, en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 22, la llama una mujer cananea. Una mujer pagana y gentil no podía haber estado más lejos de la ciudadanía de Israel. No podían estar más lejos de la ciudadanía de Israel. Ella era gentil, ella era cananea. Sin duda, sabía lo socialmente inaceptable que era para ella acercarse a un rabino en cualquier nivel. Sin embargo, ella siguió pidiéndole a Jesús que expulsara el demonio de su hija. Ella vino con valentía, pero ¿qué? Con humildad. Cayó a sus pies y fue, también ¿qué hizo? Fue persistente, tuvo persistencia en lo que había venido a hacer. La respuesta verbal de Jesús es una de las declaraciones más impactantes y controvertidas que jamás ha hecho. Él le dijo, fíjate lo que le dijo ella, deja que los hijos
se sacien primero, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Esto suena como un insulto enorme e indigno de nuestro Señor. Sí, los judíos a menudo se refieren a los gentiles como perros, carroñeros, inmundos, indignos de salvación. ¿Es esto lo que Jesús quiso decir? No es nada, ¿no? La misma palabra de Jesús son más bien una parábola que una declaración directa. La palabra para perro es una palabra que corresponde a nuestra palabra cachorros. No es un carroñero callejero, sino una mascota doméstica, como deja claro la parábola. Existe la palabra crucial. El primero creó que Jesús estaba poniendo a prueba la fe de la mujer, al decir, primero debo ministrar a Israel antes de ministrar a los gentiles. Pablo dijo lo mismo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo lo que cree, al judío primeramente y también al griego. Nuestro Señor tiene un profundo amor por la nación judía. Lloró amargamente por su rechazo como Mesías. Mira cómo dice aquí en el versículo 23, en el libro de Mateo, versículo 23, capítulo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? A pesar de su incredulidad, él todavía la ama. Dios no ha terminado con los judíos. Pablo en Romanos 11, 25 a 29 deja esto muy claro. Mira cómo dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá a Sion y apartará la impiedad de Jacob. Y este es mi pacto con ellos. Cuando Dios quite sus pecados, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Bueno. Dios se preocupa por los judíos y nosotros deberíamos preocuparnos también por las personas que no conocen a Dios. Jesús se preocupa por el individuo y nosotros también deberíamos preocuparnos. Bueno, vamos aquí para el versículo 28 al 30. Mira cómo dice, es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen la migaja de los hijos. Jesús les dijo, por esta respuesta, vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Bueno, habría sido fácil para esta mujer alejarse con una amarga decepción, se hubiera ido. Mas, sin embargo, ¿ella qué hizo? Ella respondió con un estallido de audicia. Hay cobardes, hay gente normal, hay héroes y luego están los padres. Los padres siempre quieren lo mejor para los hijos. Entonces los padres no están realmente en el espectro de la cobardía, al coraje, porque si su hijo está en peligro, simplemente lo hacen que sea necesario, hacen lo que sea necesario. ¿Para qué? Para salvar a su hijo. Con ingenio, coraje y fe, la mujer responde. Ella no se ofendió. Ella no cuestiona la exactitud de la palabra de Jesús. Ella
sencilla y humildemente lleva a su analogía un paso más allá. ¿Cuál fue? Señor, hasta los perros dejan de la mesa, se comen las migajas de los hijos. ¡Qué percepción! ¡Qué humildad! ¡Qué fe! Jesús la elogia porque la llama mega fe y la despide con la promesa de que su hija será sanada. La despide. Fíjate que Jesús le dice que tuvo una fe grandísima. ¿En qué? En el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 28. ¿Qué cuadro tan magnífico de la salvación? ¿Qué cuadro más magnífico de la salvación tenemos en esta historia? Sí, Señor, todos somos perros escondidos sin derecho alguno como miembros de la familia. Tremenda humildad que tuvo la señora. Dice, reconozco que no merezco un lugar en la mesa. Dice que no reconoce pero creo que hay suficiente incluso para mí en la mesa. Con unas pocas migajas me bastarán. Eso creo. Luego, con asombrosa gracia y misericordia, nuestro Salvador nos levanta, ya no como un perro pecador, sino como un hijo salvado. Ya no debajo de la mesa, sino ahora como un miembro de la familia de la mesa. ¿Estás dispuesto a verte a ti mismo como el perro que eres para poder transformarte en un niño, en un hijo que podría llegar a ser? Quizás tu pecado sea mayor de lo que crees, pero su gracia es mayor de lo que jamás podría imaginar. Dios es grandísimo. Dios nos ama a todos. Dios quiere que todos nosotros tengamos relación con Él. Jesús es el Salvador. Jesús es el Salvador que hace todas las cosas. ¿Cómo? Todas las cosas las hace bien. Vamos a estudiar aquí la última parte que va a ser del versículo 31, del versículo 31 hasta el versículo 37, que estamos aquí en el libro de Marcos, capítulo 7. Mira, dice así, versículo 31. Volviendo Jesús a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomando aparte la multitud, a solas le metió los dedos en el oído y escupiendo le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y dijo, Efata, esto es, ábrete. Al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba ¿con qué? Con claridad. Jesús le dio orden que a nadie se lo dijera, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Y estaban asombrados en gran manera y decían, todo lo ha hecho bien, aún los sordos hace oír y los mudos hablar. Mira, maestro, ese es nuestro Señor Salvador Jesucristo. Quizás este milagro en particular tuvo un significado especial para Pedro, el testigo ocular de gran parte del Evangelio de Marcos, porque lo vio como un paralelo físico a su propia experiencia espiritual. Puedo identificarme con eso. Jesús se dirigió al norte a Sidón antes de girar al sureste a la región de Decápolis, 10 ciudades. En conjunto, este viaje en forma de una herradura habría constituido una caminata de ¿cuánto? De 120 millas. Es un curso inusual. Es posible que se haya tomado para evitar aún más a los herodianos y fariseos que lo perseguían. También puede haber sido pensando como una extensión de su ministerio a los gentiles. Más perros recibirán migajas de su mesa, más perros recibirán migajas de su mesa.
nosotros recibimos esa migaja también. Jesús escucha nuestro rito de ayuda. Vamos aquí, ahí no, al versículo 31 al 35. Y volviendo Jesús a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando a la región de Capernaum. Y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomando la parte de la multitud a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Efata, esto es, ábrete. Al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba ¿con qué? Con claridad. Bueno, le llevan a Jesús, un hombre que era sordo y tenía un impedimento de habla, un hombre que no hablaba. Al igual que la mujer sirofénica, los amigos del hombre insistieron en suplicarle a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre. El hecho que no pidieran específicamente sanidad puede indicar que lo único que podían era la bendición de nuestro Señor. Ellos recibirían mucho más. Ellos no le pidieron que lo curaran, ellos lo que le pidieron era de que le pusiera la mano sobre él. ¿Tú me entiendes? Jesús lleva al hombre aparte, lo saca de la publicidad. Y su atención es personal y compasiva. Jesús empieza a mirarla, a atenderlo compasivamente. Al entrar en el mundo de los hombres, nuestro Señor utiliza lenguaje de señas. El hombre no podía oír a Jesús y tampoco podía comunicarse verbalmente. Entonces Jesús le habló en el idioma que podía entender. ¿El lenguaje de cuál? El lenguaje de señas. Los dedos colocados en su oído y luego retirados significaban: voy a eliminar el bloqueo de tu audición. Al escupir y tocar la lengua del hombre significaba: voy a quitar el bloqueo de tu boca. La mirada al cielo, ¿qué significaba? Solo Dios es capaz de hacer esto por ti. Jesús quería que el hombre entendiera que no era magia, sino la gracia de Dios lo que lo sanaba. Para que el hombre supiera de que no era magia, sino que era que la gracia de Dios lo que lo estaba sanando. Cuando Jesús miró al cielo, primero suspiró. Cuando él miró al cielo, lo primero que hizo fue suspiró. Creo que esto es una muestra de amor y de compasión de nuestro Señor por este hombre y también su gran dolor por la caída del hombre y las terribles consecuencias del pecado. Es el suspiro, ese fue el suspiro de Dios. Ese mismo fue el suspiro de Dios cuando hizo por una creación rota. En segundo lugar, dijo en arameo, afabata, que quiere decir, ábrete. El resultado se da en un lenguaje sencillo y directo. Al instante se abrieron sus oídos, se le quitó la dificultad en el hablar y comenzó a hablar ¿qué? Claramente. El texto original dice literalmente: fueron liberadas las cadenas de su lengua. Como un prisionero atado con cadenas, Jesús rompió las cadenas de su cautiverio y lo liberó. Jesús merece nuestra alabanza. Nosotros tenemos que alabar a Jesús. Jesús merece su alabanza. Eso lo vamos a poder ver en este versículo, que son los últimos versículos del 36 al 37, que hicieron los hombres. ¿Qué hicieron los hombres? Jesús le ordenó que nadie se lo dijera, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Y estaban asombrados en gran manera y decían: todo lo ha hecho bien, aún los sordos hace oír
y los mudos hablar. Bueno, solo podemos imaginarlo. ¿Qué podemos imaginarlo? Las primeras palabras claras pronunciadas por este hombre, sin duda, estaba alabando y estaba glorificando a Dios. Jesús le encargó a él y a sus amigos que no difundieran la noticia, que no dijeran las cosas, pero cuanto más lo ordenaba, más lo proclamaba. No podemos tolerar su desobediencia, pero ciertamente podemos extender su respuesta. Bueno, ellos desobedecieron, pero deberían haber estado muy contentos, deberían haber estado felices de lo que había sucedido. Desobedecieron al Señor. La conclusión de Marco tiene un profundo significado teológico. Todo lo ha hecho bien. Hace eco de la creación y de la obra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1 al 2, que todo lo había hecho bien. Él hace oír incluso a los sordos, a los incapaces de hablar. Recuerda el libro de Isaías, quien escribió que cuando venga el Mesías, los ojos de los ciegos se abrirían y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y la lengua del mudo cantará de alegría, porque correrán aguas en el desierto y arroyos en soledad. ¿Tienes dificultades para ser intencional al compartir su fe con los miembros de su familia en casa? Comience por reservar momentos específicos para cada semana para orar por el bienestar espiritual de su familia. Esto es un consejito que le quiero dar, ¿no? Tienes dificultades, si tienes dificultades para ser intencional al compartir su fe con los miembros de tu familia en tu casa, debes de comenzar por reservar momentos específicos para cada semana para orar por el bienestar espiritual de tu familia. Luego, debes buscar oportunidades para obtener conversaciones abiertas sobre su camino de fe y el impacto que Jesús ha tenido en tu vida. A priorizar la oración y la comunicación, puedes cultivar una cultura de crecimiento espiritual donde dentro de tu familia. Ahora también otra cosita que le quiero decir, tienes dificultades para defender tu fe. Tienes dificultades para defender tu fe en entornos públicos debido al miedo, a juicio o el rechazo que van a tener contra ti. Bueno, lo que primero que debemos hacer es comenzar orando por coraje y audacia para expresar abiertamente la creencia cuando surja la oportunidad. Debes estar preparados para compartir tu testimonio y las razones detrás de tu fe, con humildad y respeto. Recuerde que Jesús enfrentó oposición, pero se mantuvo firme en su misión. Siguiendo su ejemplo, podréis proclamar con confianza tu fe en todos los ámbitos de nuestra vida pública. Bueno, aquí voy a finalizar y el miércoles vamos a estudiar el libro ¿cuál? El libro de Marcos, capítulo 8, versículos del 1 al 10. Eso lo vamos a hacer el miércoles. Bueno, que tengan que tengan un buen día, que hoy es día de Memorial Day creo que es, y que tengan un buen día y que nos miramos para el miércoles, que vamos a estudiar el libro de Marcos, capítulo 8, versículos del 1 al 10. Bye.